Viajeros y exploradores del Cosmoverso, bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Soy lo que leí, que Cosmoversus ha preparado junto con Inculturetas. Recordad que este vídeo es el siguiente a la serie de cómics que presenta en su canal de Inculturetas y en el que yo y Adrián, el friki carroza, vamos a ir desgranando lo que nos gustaba tanto de pequeños, lo que conocimos, tanto uno como otro. Son cosas muy dispares, títulos muy distintos, géneros muy variados. Y este es el programa especial de contenidos, que ya sabéis que cada especial va a tener su testimonio. Y en este caso va a venir colaboradores tanto de España como de México para hablarnos de esos cómics que les han convertido en lo que son hoy en día. Desconocemos muchísimas cosas, muchos datos, muchos títulos. A veces creemos que lo conocemos todo porque es lo que más mueve el mercado, pero en absoluto es así. Así pues, comenzamos con los primeros testimonios y esperemos que este programa especial sea muy grato para vosotros. Recordad que tenéis los enlaces en la caja con el resto de los vídeos de esta serie. Hola, aquí Xavi Morturet. Algunos me conocéis quizá por los foros de Telegram, por los grupos de Facebook, porque habéis leído, tengo la fortuna de que hayáis sido un lector de alguno de mis guiones o de alguno de mis cómics o de alguno de mis libros o novelas, y no vengo ni a hablar de mi libro ni a hablar de mis cómics, aunque tengo muchas ganas, ¿no? Estoy haciendo yo todavía mis notas para hacer otra entrega de las de ediciones Geray y bueno, más cositas, pero me han dicho, ¿por qué no me cuentas algo de las lecturas que recuerdas que tenías cuando eras un chaval? Y nada, pues mira, me ha tocado la fibra sentimental, me ha tocado la fibra nostálgica. Vamos allá. Me han dicho 5 minutos y no sé yo si con 5 minutos me va a dar tiempo. Pero bueno, vamos a ver. Había una editorial mexicana que nos traía muchos cómics de DC. Era la editorial Novaro. Tenía este sello, ¿veis? Fijaos qué precios pone por aquí, ¿no? Esto cuando lo importaban tenía ese precio. Algunos cuando los importaban, en lugar de tener el precio en pesetas, te venían así. Te venían con una especie de matasellos que te indicaba exactamente cuánto se tenía que cobrar en España. Y nos traían cómics de westerns, Héroe Solitario, Tom Hawk, pero también los de Superman, Batman y demás. Recuerdo de hecho que ahí descubrí a Green Lantern, ¿no? Linterna Verde, Flecha Verde, y me flipaban, ¿no? Tengo por ahí el tomo de la última reedición, porque desafortunadamente esos de Novaro no los conservé todos. Mi tío Enrique, resulta, claro, yo tendría entonces, nací en el 67, yo tendría, pues, a saber, eran 72, 73, y yo ya me empecé a aficionar con eso de los cómics de Novaro. Y tenía yo mis tardes con esos cómics y con el bote de Dixon, que era un bote de cartón donde tenía guardados allí pues todos los indios y vaqueros de plástico para jugar con mi fuerte. Y eran unas tardes de fin de semana tremendas. En paralelo, mi tío Enrique, más allá de DC, también le gustaba Marvel, y lo hacía por medio de estos tomos que sacaba Ediciones Vértice, ¿no? Y yo ahí aprendí que existía un universo paralelo al de DC, que era el de Marvel, donde aparecían personajes como los Cuatro Fantásticos. Este es el único que tengo de Vértice, por eso lo pongo de ejemplo, para que veáis el formato. Luego me aficioné hasta tal punto que ya en lugar de leer los cómics de mi tío Enrique, me los empecé a comprar yo y ya salían en el formato de Ediciones Vértice, pero ya en formato revista, como este. Este que es de Relatos Salvajes, Drácula. Y Novaro continuó además con sus publicaciones publicando Superman en este formato. Un formato, pues eso, en color, pero con las historias, la peculiaridad es que eran las historias de Superman de los años 50. Quiero dejar aquí un recuerdo patente a este tomo que me regaló mi abuelo Luis hace muchísimo tiempo. Esto debe tener por ahí marcada la edición. Esto no lo compró, de hecho. Esto es, vamos a ver, con un prólogo de Javier Coma. Esto es de 1979. Y fue una promoción que hicieron para una determinada caja de ahorros de Barcelona, ¿no? Lo que viene a ser la Caixa hoy en día. Evidentemente esta ya no existe. Y que sepáis que este tomo es el original que me regaló mi abuelo, todavía lo conservo. Existe un segundo tomo de Superman y existe un tomo similar a ese de Batman. Hay más cosas, como todos, tenemos un baúl de recuerdos grandes, pero estos a mí me dejaron algo aquí marcado, una espinita en el corazón, una espinita de las dulces, ¿eh? Venga, hasta luego. Xavi, yo no puedo decir que conociera los cómics de DC
y tan temprano porque yo nací un tiempecito después, pero tengo que reconocer que, al contrario que muchos de vosotros, yo no empecé con los cómics de Marvel. Yo ya conocía a Superman, Spider-Man de oídas, las películas o de haber algún cartel, pero la verdad es que hasta mitad de los 90 yo no empecé o a fijarme o a leer algo de superhéroes. Veo que tú has tenido más suerte porque desde pequeño ya te iniciaste con todo. Yo no era mucho de ir a kioscos, tampoco, bueno, yo me esperaba, me compraban los cómics, ya os he comentado y habéis visto en el programa que básicamente leía Zipizape, Mortadelo, las revistas de títulos variados que publicaban algunos periódicos y ocasionalmente algo de terror que llegó a mis manos de una manera muy extraña. En la revista de terror que comentas, pues, algo de eso sí que empecé a conocer en mi niñez antes que los cómics de los superhéroes. Pero también se nota que de qué pasta estás hecho y lo más importante que conservas esos recuerdos porque a veces lo que leemos no viene ligado solamente a la lectura y al descubrimiento, sino a la situación o a una persona en concreto, eh, tu tío o tu abuelo. Enhorabuena por conservar esos cómics tal como estaban en esa época. Sobre primeras lecturas, yo empecé básicamente con Paturucito, Paturuzú. Isidoro era mi personaje favorito, Gigante Quinterno. Esta es una versión en colores. Al principio era muy chiquito y me las leía mi hermano mayor, que condimentaba un poco las historias para que fueran todavía más divertidas. Leandro viene de más allá, pero de más allá del mar, desde Argentina, y nos habla de un personaje de su infancia, Patorucito, que por lo que veo estuvo 32 años publicándose allí en Argentina, hasta los años finales de los años 70, y se ha convertido en un clásico. De hecho, estoy viendo que tiene una estatua en el Paseo de la Historieta de San Telmo, en Buenos Aires. Es curioso que tiene un Paseo de la Historieta. ¿Qué más cosas habrá allí? Seguramente que también ha leído otras cosas que no son conocidas, ¿no? O que son más universales, pero concretamente, si Patorucito es el equivalente a nuestro Zipizape, por ejemplo, estos dibujos son como un poco caricaturescos y cuenta también la historia de este personaje, de este niño, hasta su adolescencia. Nos hemos quedado con más ganas de saber algo más, pero creo que esto es una buena alternativa a todo lo que conocemos porque, a pesar de ser de habla hispana, desconocemos prácticamente lo que es la historieta argentina, excepto, por ejemplo, este mundialmente conocido por todos, El Eternauta. Creo que casi no vamos más allá de allí. Y sería interesante si en alguna otra ocasión nos comentas algo más de este Patorucito y qué consecuencias culturales más ha tenido ahí en Argentina. Y bueno, mi primer contacto con los cómics fue por el famoso Mafalda de Quino, que llegó como siempre a mi vida demasiado temprano. Por más que los temas adultos en ese cómic están bastante bien equilibrados y disimulados, tal vez debería haberlo leído más de grande. Pero bueno, el daño ya estaba hecho, es absolutamente brillante y me ayudó un poco a la supervivencia porque en esa época yo tenía terrores nocturnos muy fuertes y pensar en Mafalda y los chistes que había leído durante el día me ayudaba a relajarme y poder dormir. Luego también, de un modo demasiado temprano, me topé con la revista Humor, que es una revista de humor político acá de Argentina, lo cual también no debería haberme expuesto a ciertos temas de dictaduras, de censura y de todas esas cosas, pero bueno, en cierta manera me avivó un poco. También me topé con la revista Fierro, que es una antología legendaria que reunía a todas las superestrellas del cómic argentino, y sobre todo en su primera etapa cada número es un derroche de talento. Eso también me marcó mucho y viví mayormente
consumiendo eso hasta que más o menos en el año 92, gracias a un amigo, descubrimos los cómics que empezó a editar la editorial Perfil acá, con 4 cómics de DC Comics, la Liga de Justicia Internacional, Flash, Batman y Superman, y ahí nos dimos cuenta de lo que había pasado en la revolución que había pasado en Estados Unidos, en DC originalmente, cuando los cómics habían subido la vara de complejidad, de adultez, de inteligencia. Y bueno, después fue inevitable que nos topemos con los cómics de Alan Moore, de Grant Morrison, de Neil Gaiman, Gareth y todos los que siguieron después. Pero esa invasión británica que elevó la vara tan alto fue la principal influencia y lo que más me dio ganas de hacer cómics. Y básicamente toda mi carrera es un intento de emular y de tratar de que sigan existiendo cómics que provoquen las sensaciones que a mí me provocaron aquellos cómics, porque a veces se siente que se perdió algo por el camino. Así que casi todas mis obras son un intento mayormente fallido, pero un intento de emular esa magia. Las declaraciones de Mauro Mantela son un poquito subversivas. Empezaste de pequeño con Mafalda, con la revista Humor, que comentas que tenía un trasfondo político. Eso encaja con lo que he comentado a veces de que hay cómics que no son para niños, realmente no son para niños, los pueden leer perfectamente, pero es muy difícil que, siendo tan pequeños, podamos ver ese trasfondo real que tienen o leer entre líneas, ¿no? Pero sabemos siempre que ahí hay algo. Eso significa que, bueno, esas pequeñas mentes pueden ir un poquito más allá y puede desvelar un poco el carácter futuro de esos niños. Y en este caso, pues ha salido un guionista de cómics de la talla de Mauro. Después, más adelante, te fuiste a los superhéroes y más o menos ahí te has quedado, pero todo lo que aprendiste y lo que entendiste de pequeño con los cómics que mencionas es lo más importante para forjar la personalidad y el carácter del arte actual que tienes. Hola a todos amigos. En el número 1, sin mencionar los libros de ¿Dónde está Wally?, que todos sabemos que son los mejores, tengo que meter mi primera lectura de cómics que disfruté realmente ya de adulto fue Predicador. Nada más. Bueno, Predicador, a quien le guste todo el cine de Tarantino, pues tiene que leerse Predicador. Pues nada, espero que os hayan gustado y hasta luego. Madre mía, Alberto, has empezado fuerte con los cómics del Predicador, aunque ya dices que fue de adulto, pero quiero saber de pequeño qué empezaste a leer. Pero si de adulto le tiraste al Predicador... Hola, soy María de Sacobello y hoy vengo a hablaros de los cómics que más me han influenciado. Al igual que con los libros, siempre me ha gustado leer de todo, para descubrir todo tipo de historias. Y recuerdo que en el cole cogía normalmente Zipizape, Tintín, Ruy del Percebe, Mortadelo y Filemón, y después en mi familia, mis primos, mi madrina solían regalarme sobre todo cómics españoles, como El Capitán Trueno, Super López y Anacleto, agente secreto. Recuerdo también que me habían regalado unos cómics que estaban basados en libros clásicos, y uno de los que más me gustaba era El pirata de Walter Scott, la adaptación que se hizo a cómic. Ese lo leí muchas veces porque me parecía muy bonito, muy emocionante, y pasados muchos años me hice con el libro porque tenía ese recuerdo tan bonito de cuando lo había leído siendo niña, que tuve que volver a hacerme con él, con el libro. El cómic ya lo tenía con el libro. Y además de eso, los que más me gustaban, aparte del pirata de Walter Scott, eran los cómics de Asterix y Obelix. Me parecían divertidísimos y además tenían algo muy importante que a mí me gusta, que es que se visitaba la historia y que se hacía así con humor, pero también de forma muy didáctica, muy dinámica, y me parecía interesante lo de Asterix y Obelix.
Yo los he disfrutado muchísimo, a día de hoy sigo leyéndolos y era de las que me leía los cómics, los volvía a coger los mismos para volver a leerlos y después veías las películas de Asterix y Obelix en la tele, aquí lo pasaban en la gallega, y te divertías igual como si fuera la primera vez que las estuvieras viendo. También he visto las películas que se hicieron en carne y hueso con Gerard Depardieu, pero bueno, como los cómics no hay nada. Los cómics son geniales y son unos que recomiendo muchísimo y con los que he pasado horas fantásticas de lectura y que me han inspirado para seguir descubriendo, cuando ya fui más mayor, libros de historia, novelas de histórica, de ambientación histórica, porque me había enamorado de esa temática gracias a Asterix y Obelix. Tenemos también aquí a María, que es otra conocida de Cosmoversus, y sí que te han influenciado bien los cómics desde pequeña para la futura escritora que has sido. Ya se nota que la historia era tu fuerte. Nos hablas también de los clásicos adaptados. Es algo encantador que los chicos de esa época leyéramos adaptaciones de clásicos. Era otra época diferente. Llama la atención porque los clásicos de ahora, de hace unos 20 años, son totalmente distintos y los niños no leen cosas que parecieran de adultos. Parece que tienen que leer cosas muy, muy de niños, muy de su edad. En cambio, en nuestra época, lo juvenil y lo infantil era muy adulto en el aspecto creativo. Y María nos ha salido analista, ¿no? Porque en los cómics de Asterix no solo los disfrutabas simplemente, sino que te dabas cuenta de lo que eran, de cómo estaban hechos. Seguramente que con todo lo demás también. En fin, que aquí tenemos a otra compañera que se ha criado con el cómic español, El Capitán Trueno. No tuve la suerte de leerlo, aunque estaba muy, muy extendido en esa época. Pero aquí tenemos otro testimonio que nos habla de cómo hemos llegado a ser hoy lo que somos gracias a esas lecturas de cómics. A veces se nos llena la boca con la cantidad de cómics de muchísimas nacionalidades que conocemos y que leemos, como hemos comentado en este especial. Por ejemplo, el cómic franco-belga, el cómic europeo en general, el español, como no, el manga japonés, el manga coreano, los superhéroes norteamericanos. Y a veces se nos olvida que en otras partes del mundo también hay cómics y, bueno, nuestras familias sudamericanas tienen también su historia. Y como nos comenta Laura, con esta familia tan especial que forma parte ya de la cultura y de la historia mexicana, podemos encontrar similitudes. En España tenemos en ese aspecto muchos cómics antiguamente, que personajes clásicos que son, por ejemplo, Mortadelo y Filemón, Doña Urraca, Carpanta. Todos estos personajes también contaban cosas de nuestro país, del momento, y han ido trascendiendo a lo largo de varias décadas. Sin embargo, prácticamente no conocemos casi nada del cómic latinoamericano. Quizás se nos viene un poco a la mente, supongo que a muchos, El Eternauta, esa obra de ciencia ficción temprana argentina, pero que no es ni la punta del iceberg de todo el material que hay y que nos viene del otro lado del Atlántico. ¿Qué tal si nos ponemos a indagar un poquito más sobre la familia que nos recomienda Laura y sobre los otros personajillos también de los que habla? Hola amigos de Inculturetas, nuevamente Laura Estrada, aquí platicando con ustedes. Adrián, muchísimas gracias por la invitación. Hoy toca hablar de cómics. Yo les voy a hablar no de Marvel, les voy a hablar de un cómic mexicano que vio la luz en 1948 y que fue creado por Gabriel Vargas y narra la vida
y las cuestiones cotidianas de una familia. Se llama La Familia Burrón, y donde en la familia Burrón tenemos como padre a Regino Burrón, que él era un peluquero y su peluquería se llamaba El Rizo de Oro. Su esposa se llamaba Borola Tacuche de Barrón y su hijo adoptivo Fósforo Cantarranas. Y desde luego no podía faltar su mascota Wilson, un perrito al que llamaron Wilson. Déjenme comentarles que vio la luz en 1948 y dejó de editarse en 2009. Estamos hablando de más de 60 años de tener esta publicación. ¿Y de qué habla La Familia Burrón? ¿De qué trata? Trata de todas las peripecias cotidianas de una familia humilde, de una familia pobre mexicana, y tiene, pues, en todo este trayecto y en toda su vida van mostrando problemáticas sociales, políticas, morales de la sociedad mexicana, sobre todo hablando a ese nivel, a un nivel de estratos pues pobres y que tienen una visión de vida. Pero no crean que esto es muy así serio. Ellos lo hacen o se ve todo este pasar y todas estas peripecias de una manera como solemos ser los mexicanos, con picardía, con alegría, con doble sentido, con ironía, y resulta muy muy entretenida. Fue tan importante este cómic mexicano que incluso Radio Educación, que es parte de la radio del gobierno, llegó a grabar varios episodios homenaje. También el Servicio Postal Mexicano hizo honor a esta publicación. La Familia Burrón está muy vigente y refleja mucho del carácter y de la sociedad mexicana. Si alguien quiere conocer la picardía y la forma de ser del mexicano y de enfrentar toda la vida cotidiana con sus peripecias, con sus altibajos, tendrá que echarle un vistazo a La Familia Burrón. Editorial Porrúa publicó un compendio, creo que fueron 4 tomos de compendio de todas los números que fueron saliendo de La Familia Burrón. Entonces seguramente que podrán encontrar, si no encuentran cada uno de los números, porque pues está complicado a lo largo de 60 años o más a haber tenido toda la colección, pero se puede acceder con estos 4 tomos que hizo Editorial Porrúa. Entonces yo les quería platicar, había otros cómics mexicanos como era Calimán, un hombre que tenía ciertos poderes, practicaba ahí artes orientales y tenía ciertos poderes mentales para poder resolver casos complicados. Otro que se llamaba Memín Pinguín, que bueno, hoy seguramente por estas cuestiones de género, de cuestiones raciales, tal vez no sería muy bien visto, pero eran las aventuras de un pequeño niño de color. Era muy pícaro, y me acuerdo que había incluso algunos muñequitos que con toda la picardía de Memín Pinguín les ponía uno pues no sé cómo era, una tirita que se prendía y parecía que Memín Pinguín estaba haciendo del baño. De ese tipo estamos hablando. Estos son algunos de los cómics mexicanos que yo leí. Desde luego que sí conozco algunos de Marvel y de los que hoy incluso se hacen grandes producciones cinematográficas, pero si pueden y tienen la oportunidad, busquen La Familia Burrón, sobre todo, busquen también a Calimán, busquen también a Memín Pinguín. Les agradezco la invitación y recuerden que la vida entre libros tiene más vidas. El siguiente invitado es escritor, Vicente Hernández. Creo que además también es el más veterano de todos los colaboradores de este video podcast, y creo que deja entrever que cada generación tiene, digamos, su nicho de cultura, y en esta ocasión nombra algunos títulos que realmente
no me suenan demasiado, aunque los que somos ratas de bibliotecas, de cómics y de todo este conjunto de títulos y de cultura clásica, antigua, retro, como queráis llamarla, encontramos por ahí porque no se nos va a escapar nada. Pero vamos a ver qué nos comentaba Vicente. Hola amigos, soy Vicente Hernández, soy autor de varias novelas. La última que publiqué de ciencia ficción es Tau 2, y hoy quería comentaros un poco el tema de la lectura, lanzar la pregunta de por qué alguien lee y por qué alguien no lee. Indudablemente no tengo la respuesta, pero lo que sí que puedo hablaros hoy es de cómo yo empecé. Indudablemente en España, si tenemos que hablar de la lectura infantil o juvenil, tenemos que recurrir a lo que aquí se ha llamado siempre tebeos. De hecho, tengo aquí alguna muestra. Estos son ejemplares míos que tienen más de 50 años y es un claro ejemplo de lo que yo, pues por aquella época, cuando empecé a despuntar en ese tema, pues tenía en mis manos. Después de los tebeos, pues ya empecé a otras novelas gráficas, como por ejemplo novelas del oeste, de hazañas bélicas, de ciencia ficción, como esta de Spider-Man, o Kelly Ojo Mágico. Eran todo propuestas que algunas de ellas venían de Estados Unidos y que de alguna forma la gente joven de aquella época pues nos empezó a entrar. Hoy en día todo esto lo tenemos en el cine y lo podemos estar viendo desde otra perspectiva. Indudablemente también hay novela gráfica de este tipo de lectura. Posteriormente, cuando ya esto ya empezó a quedárseme un poquito corto, pues ya empecé a coger novelas de un poquito más jalado. Julio Verne o Roberto Louis Stevenson son unos de los claros ejemplos de lo que las apuestas que en aquella época podían haber, y hoy en día indudablemente también. Estas novelas, que son un claro ejemplo de ello, tenían una parte de lectura y una parte de gráfica, eran muy estimulantes. De ello se desprende que en un momento determinado, pues la persona pues que le guste la lectura, pues se vaya aficionando y vaya subiendo de categoría. Indudablemente cualquier lectura nos tiene que agradar, entretenernos, que el personaje y las aventuras que pasa o todos los acontecimientos que tiene dentro de la novela, de todo lo que el autor nos transmite, tiene que llevarnos de la mano, conducirnos por cosas que de alguna forma nos liberen el pensamiento y nos lleguen a que la imaginación pues vuele en ese sentido. Mis cómics, pues como he dicho con los cuentos, tenía mucho tiempo y muchas ganas. He leído muchísimo. Lo primero que leo, recuerdo, era cosas más juveniles como Mortadelo y Filemón, Zipizape, Sacarino. El Sacarino no me gustaba tanto, pero bueno, todo lo que caía por mis manos me lo leía. Don Mickey leí muchísimo. Leí casi hasta que una señora donde iba a comprar me dijo: ¿no eres ya muy mayor para leer Don Mickey? Bueno, pues al final eres un poco inseguro y dije, pues sí, vale, sí, soy mayor, pero vamos, que hubiera seguido leyendo. También tenía, mi contacto, en el mundo tenía que empezar con el mundo de los superhéroes, que quizás fue mi lectura principal durante aquella época. Los primeros que leí eran los Novaro, creo que es una editorial argentina que venían muy desordenados, pero bueno, ahí fue mi primer contacto con ellos. Tenía unos de ediciones Vértice con portadas de López Espí, que esos eran heredados de mi tío, bueno, que me los dejaba mi tío, unas portadas espectaculares, mucho mejor que el interior. Y las historias eran bastante adultas, aunque era bastante chavalillo yo, pero bueno, algunas te sorprendían, algunas te impresionaban, pero estaba muy bien. Y bueno, y viví el nacimiento de Ediciones Forum, donde ya empezó todo, y todo Marvel, Spider-Man, que fue una locura, y tuvimos mucha suerte, porque hasta entonces no había habido una lectura así muy ordenada. Estaba Mundo Comics, que tenía... Antes estaba Mundo Comics y también Vértice, que iban, la distribución era bastante irregular. Sobre todo en Mundo Comics recuerdo mucho Zarpa de Acero, y recuerdo mucho que era un detective que tenía una zarpa metálica que la hacía invisible, excepto la zarpa. Mitek, que era uno que llevaba un robot gigante, un gorila gigante.
Y me gustaban muchísimo los Micronautas, que eso aún estoy pendiente de leerlo entero porque eran cuentos sueltos que tenían toques de superhéroes y de ciencia ficción, o sea, para mí una locura. Pero la distribución era muy mala y aún a fecha de hoy, aunque por internet están, y los tengo, no he podido leerlo completo. Son ediciones que ya están como descatalogadas y no es fácil que las vuelvan a reeditar. Superman leí también muchísimo. Y lo curioso es que esto sigo leyéndolo, pero sin embargo los juveniles como los Tintín, los Asterix, aunque los disfruté muchísimo y los leí muchísimo, ahora no soy capaz. Eso fue de aquella época y ahí se quedó. También leí mucho del oeste. Apache, era un rancho que la protagonista se llamaba Apache y tenía a Red Dust como su capataz, que era un pistolero de los más duros, y Blueberry, claro, por supuesto, Blueberry leí todo lo que había en ese momento. Eso sí podría leerlo ahora, pero ya digo que eso ya lo he leído y ahora sí estoy abierto más a temas europeos, incluso manga, que ahora todo el mundo le da por el manga, yo me leí también hace bastante el Akira y Gantz, que leí también, bueno, esos son más modernos, quizá me pillo a Mario adulto y podría no parar, porque leer muchísimo y sigo sin parar de leer y tengo ya acumulado para leer y la única pena que me da es que no me dará tiempo a leerlo todo. Bueno, espero que hayáis podido disfrutar algo de mis lecturas que os comparto y vamos, no creo que os descubra nada. Hasta luego. En el caso de Miguel Pastrana veo que has tocado bastante, diría yo, todas las bazas del cómic que había que tocar. Seguro que al igual que todos los invitados anteriores y los que vienen, pero tú has resumido muy bien toda tu trayectoria. El lector de cómic, por lo general, siempre va a ser lector de cómic, tenga la edad que tenga, y uno no es suficientemente joven o mayor para seguir leyendo o dejar de leer cómics, ¿no? Ya siempre hay que leer. Es un medio artístico como otro cualquiera. Solamente hay que saber elegir y saber cuál es el género o el estilo que más entra en tus gustos y que te puede hacer sentir mucho mejor, porque la lectura, al fin y al cabo, de cómic es como una lectura cualquiera de un libro y siempre tiene algo que contarte, que enseñarte en todos los aspectos. Hoy vengo a hablaros de las primeras lecturas de cómics. Pues ya estuvimos hablando de las primeras lecturas de las novelas y esta vez me quiero insertar en el mundo del cómic. Yo creo que todos hemos empezado por lo básico, ¿no? Los tebeos, Mortadelo y Filemón, Zipizape, las hermanas Gilda y Tilda. Y todos hemos pasado por esa fase en la que nos bebíamos todos y cada una de las pequeñas revistas que van saliendo, o los que tenían un poco más de suerte, el gran superhumor, ese gran volumen de tiras cómicas que te contaban miles de historias y que por supuesto venían con el 13 del Percebe, uno de mis preferidos, junto con Pepe Gotera y Otilio. Bueno, pues es cierto que yo después de leer cómics, que tuve mi temporada, luego lo abandoné un poco. Sí me leía las tiras cómicas de los periódicos cuando mi padre la compraba o iba a casa de mi abuelo que solía acumularlo y yo seguía leyendo, como Garfield, uno de mis grandes personajes favoritos, o por ejemplo Calvin y Hobbes. Pero es cierto que con la edad uno va retomando historias, va retomando costumbres y he vuelto otra vez al mundo del cómic, pero esta vez un poco más avanzado. Descubrí el mundo del manga, del anime y me tiré de lleno a ello. Empecé a través de una amiga que me dijo, léete esto, me chocó un poquito porque tenía que leerlo al revés de lo que yo estaba acostumbrada, pero rápidamente me adapté a ello. El cerebro es muy versátil y sabe automáticamente cuándo debes de leer de una manera y cuándo debes de leer de otra. Y actualmente pues sigo metida en él. Me encantan los mangas de misterio, de terror, de angustia tipo thriller y también los románticos como La secretaria Kim o algún Magic Girl, que nuestro amigo el Vici pues también es muy fan de ellas. Y nada, ¿y vosotros qué tipo de cómics leéis? ¿Seguís leyendo cómics a pesar de ser ya adultos? En el caso de Nekabit, no se aleja demasiado a todo este grupo de locos que nos hemos unido a comentar las primeras lecturas, los cómics que hemos leído en nuestra infancia y en juventud. Aquí mencionas el cómic romántico. El cómic romántico estaba muy extendido también, igual que las novelitas en los años 80, aunque tú pareces que eres un poco más joven, pero más o menos nos encontramos en
la misma franja de edad de la misma generación. También comentas que descubriste más tarde de los tebeos españoles el manga. A muchos nos ha pasado eso, quizá por esa introducción que hubo progresiva en el mercado, con los dibujos, bueno, pues con la animación, el anime. En esa época lo llamábamos de otra manera, todo era dibujos animados. Y luego se fue especializando a medida que entendíamos más de ello. Pues todo esa introducción progresiva en el mercado fue significativo también para la mayoría de nosotros entre finales de los 80 y principios de los 90, que fue, digamos, el boom del manga y el anime. Hay poca gente que me ha hablado del cómic romántico. El cómic romántico también lo ha habido en el cómic español, ¿no? Como tenemos Las aventuras de Esther. Y decimos que es romántico quizá porque se trata de los amoríos de una adolescente. No tiene por qué ser una novela rosa, una telenovela, ese estilo. Hay muchas maneras de hacer una historia romántica, ¿no? Sin caer quizá en algunos tópicos. Pero nos gustaría saber para la próxima vez que ahondaras más en ese tipo de cómic, nos contaras un poco más sobre los títulos que leíste. Hola, soy Raúl Pacman, presentador del podcast de cultura popular Academia Friki, y hoy os vengo a hablar un poco de mis primeras lecturas de cómics, de cuando era pequeño. Yo ya había leído, había en mi casa un montón de Mortadelo, Zipizape, Botones Sacarino, esto que editaba Bruguera, ¿no? Historieta española, sobre todo. Pero a mí un momento que me marcó mucho en el tema del cómic fue estando yo, pues, creo que tenía 7 años, estando yo hospitalizado, una temporadilla que tuve que estar en un hospital, vino a visitarme una prima mía, bastante más mayor que yo, debía tener ella como 20 años o algo así, y me llevó una bolsa con un regalo, porque a los niños cuando están en el hospital se les lleva regalos, eso es así. ¿Qué venía en la bolsa? Bueno, pues ella, antes de sacarla, lo que había dentro, me dijo: te traigo una cosa, ¿sabes leer? Y le dije: sí, sé leer. Yo he sido un poco espabilado desde el cole y aprendí un poco antes de lo que tocaba incluso. Como que me molaba leer, ¿no? Y aprendí prontito, o sea, que con 7 años sin problema ninguno. Y bueno, como la mayoría de la gente, con 7 años tampoco me iba a tirar el pisto, pero bueno. Total, que saca de la bolsa ahí lo que tiene. ¿Y qué tenía? Pues un cómic bastante gordito, cómic de Marvel, de los X-Men. Para mí eso, a mí me voló la cabeza, yo eso no lo había visto en mi vida. Y este cómic en concreto era un retapado. Los retapados eran números que se hacían en los 80, en los 90, que se cogían varias grapas, para quien no lo conozca, hay mucha gente que lo conoce, y se agrupaban en un tomo, solía poner, contiene no sé cuántos números de la colección. En este caso era de los Classic X-Men. Incluía 4 números de la colección. La portada traía a Arcade, que es uno de los malos de los mutantes, que, bueno, una especie de Joker, ¿no? Algo así, para quien no lo conozca. Mira, tengo aquí la portada en una tablet para que la veáis cómo era. Este Classic X-Men contiene 4 números de la colección, 375 calas. Pone aquí que varía, supongo que fue lo que le costó a mi prima el regalo. Pone: empieza el espectáculo. Bueno, yo lo empecé a leer, yo no conocía nada de Marvel ni nada. Bueno, sí, Spider-Man y eso, pero yo ni siquiera sabía que eso era de Marvel. Y entonces ya fue cuando me metí de verdad en el mundo del cómic de pijameo, de superhéroes. Y a mí me flipó, me encantó. A día de hoy siguen siendo mi personaje favorito de Marvel, los mutantes. Y nada, luego ese verano, estando de vacaciones en un kiosco, pues mis padres me dieron a elegir si quería que me compraran algo. Y os voy a enseñar porque por 400 pelas había otro retapado de Classic X-Men, que era este. Que este contiene 5 números de esta colección, 400 pelas, y hay un detalle. Si lo veis aquí abajo, tirado así en el suelo, hay un personaje como de rojo. Ese se llama Fuego Solar, que es un mutante japonés, que salía en el primer retapado. Así, cuando me lo compraron mis padres, venía precintado. No sabía si... Y me fijé en ese personaje, dije: ahí va, a ver si estos 5 números van a ser los 4 que ya tengo y uno más,
porque este personaje sale. Pero no, son como los 5 números anteriores. Así que nada, lo seguí flipando. Y con estos Classic X-Men, con esta retapa, pues ya empecé a flipar muchísimo con el mundo del cómic de superhéroes, que hoy día sigo leyendo lo que puedo con el tiempo que da la vida. Así que nada, hasta aquí mi pequeñísima reseña y a seguir disfrutando, culturetas, de este programazo que tenéis. Así que nada, nos vemos, un saludo. Parece que Pac-Man empezó también con los cómics con los que casi todos empezamos de pequeños en esa época. Ya se va notando la generación de qué pasta estamos hechas. Hay que decir, en el contexto especial en el que descubriste los cómics de Marvel, en este caso a los X-Men, suelen ser estas experiencias las más recordadas, ¿no? Por ese contexto, esa situación especial. Tú estabas en el hospital, te trajeron estos cómics y seguramente que fue todo un descubrimiento y que los pudiste disfrutar muchísimo durante esa temporada que estuviste. Esperamos que te mejoraras y seguramente que con esas lecturas te ayudaron muchísimo a recuperarte. Os quiero recordar que tenéis en la descripción del vídeo todos los enlaces de esta serie, Soy lo que leí, tanto el vídeo podcast entre el Friki Carroza y yo, y los enlaces a los testimonios, que ya estáis viendo uno de ellos, y espero sinceramente que no os perdáis ninguno porque tenemos muchas cosas que contar. Nuestra siguiente invitada y colaboradora es Lorena y es librera. Nos va a comentar sobre las lecturas de cómics de su infancia, que es sobre todo manga. Nos va a hablar de manga. Y ahora toca hablar de los primeros cómics que me leí cuando yo era pequeña. O sea, yo empecé gracias a que veía el anime. O sea, yo empecé con Pokémon y Digimon, las cosas como son. Y entre amigos y tal, pues uno tenía viñetas, cómics y tal, y yo, coño, hay libros de esto, o sea, hay cómics. Y a raíz de ahí, pues fui enganchando series. También me encantaban los cómics de Shin-Chan. Sí, había cómics de Shin-Chan. Yo recuerdo cuando era la época de la comunión, que salíamos de la iglesia y al lado de la iglesia había un kiosco. Pues todos los domingos tenía que sacar un cómic de Shin-Chan. Hasta que se terminó la colección y me quedé, o sea, había números que no pude conseguir, ¿no? Pero yo estaba emocionada. Es que era un formato así grande, tamaño A4, y era así delgadico, no tenía muchas hojas, pero eran muchas historias cortitas de lo que era la serie de dibujos, pero en cómic yo estaba encantada. O sea, yo estaba deseando terminar la misa para ir a comprarme el cómic de Shin-Chan. O sea, me encantaba. Y luego también los cómics, bueno, no eran cómics, era una revista de brujitas que se llamaba Las Witch, no Las Wings, Las Witch, que era una revista y en medio tenía un cómic que contaba la historia de estas cinco amigas, que recuerdo los nombres, Will, Irma, Tarani, Cornelia y Heilin. Sí, me acuerdo, o sea, me tocaron hondo. Y la revista tenía, o sea, era tipo así magia, eran brujas, obviamente idea de magia y tal, pero conforme se iban haciendo mayores el tema se iba haciendo más serio. Y ya cuando me hice un poco más mayor, en el instituto, tendría 14, 15 años, no recuerdo bien, ya me metí de lleno en el tema manga con el anime y con el manga de Nana. Nana es un anime y un manga que, bueno, manga, porque el anime está... Bueno, no he terminado ninguna de las dos cosas, ¿no? Pero el manga parece que se estira un poco más, me chocó. O sea, yo, digamos que fue un antes y un después cuando me leí ese manga. Y ya te digo, estaba obsesionada porque era, ya claro, cuando te haces mayor, esa etapa adolescente, de no sé qué, de hecho aquí tengo un tomo. La colección está sin terminar, pero no porque yo no la haya terminado, es porque la autora no la ha querido terminar. Fue de las cosas que más me cabrearon en esos momentos. De saber que mi manga favorito no iba a terminar nunca, fue apoteósico. O sea, incluso dejé de leerlo, pero dije, da igual, lo que sea. Al final terminé leyéndolo, ¿no? Pero no iba a terminar nunca. Nunca. Y es lo que más me chocó. Bueno, a raíz de ahí ya fui leyéndome otros mangas, pero claro, ninguno iba a hacerme lo que me hizo sentir Nana en esa etapa de crecimiento, esos problemas tan
de la época, ¿no? Entonces, no sé, me dio mucha pena que no terminaran. Pero bueno, a raíz de ahí también conocí los mangas de Full Metal Alchemist, que me encantó. También es un poco durillo, pero me encantó. También Naruto, qué sé yo, un montón. Karekano también me gustaba mucho, la conocí antes que Nana. Y también recuerdo, o sea, yo de jovencilla me enganché muchísimo al juego del Kingdom Hearts, que salió para Play 2. Salió el juego, sacaron también mangas. Yo había juegos que no me podía pasar porque no tenía la PSP y estaban los cómics. Y por supuesto yo me compré los cómics. Porque dije, no puedo pasarme el juego, no pasa nada, leo los cómics. Y me encantó. O sea, fue otra de las... Digamos que junto con Nana fue de los que más me gustaron. Y nada, ya no recuerdo más. Ahora yo, pues sí, sigo viendo anime y leyendo manga, pero no es lo mismo. Shin-Chan creo que pasaba como con los Simpson, aunque sin tanto escándalo. Shin-Chan no es una lectura para niños, pero igualmente lo han leído y disfrutado los niños. Y es una verdad tremenda porque este manga realmente esconde muchísima crítica social y política de Japón, de la época en la que el autor realizó estas historias. A continuación, tenemos a un invitado que también es divulgador, tiene un podcast, Travelcaster. José Luis Retamal nos va a comentar sus lecturas juveniles. No coinciden demasiado con las mías, a pesar de que somos del mismo año, por lo que veo que comentas. Aunque sí que tengo la oportunidad ahora en casa, por ejemplo, de leer a Tintín, los clásicos universales. La verdad es que voy un poco retrasado, pero a ver qué nos comenta José Luis. Muy buenas, soy José Luis Retamal y me ha invitado el Friki a que os cuente un poco cuáles fueron mis primeras lecturas. En el tema de cómic, yo creo que todo lo que son de mi generación, yo soy del 78, bueno, no teníamos mucho y era todo A, B y C, pero creo que para mí principalmente fuera más allá de estas publicaciones que venían semanales en El País, etcétera, yo creo que empecé con los cómics de Tintín, como mucho. También es verdad que soy un chico de biblioteca, entonces podía sacar este tipo de publicaciones sin ningún coste y se leía bastante bien. Asterix y Obelix, Tintín, todos estos cómics belgas que venían, Spirou, etcétera, pues se leían bastante a gusto y los dibujos, pues oye, ¿qué vamos a contar? Los coches de Hergé, pues marcaron una tendencia y una época. Así que por mi parte esos serían los principios y uno que sí que me enamoraron pues básicamente fue El Coyote. Este es de un español, de J. Mallorquí, y la verdad que bueno, un dibujo, una cuatricomía un poco saturada, muy agreste, pero es lo que había, pero los dibujos me parecían impresionantes y bueno, yo creo que así también empezamos un poco a dibujar mucho. Y por otro lado, había este tipo de tomo, ya no solo los super humor, etcétera, que eran como historias gráficas, noveladas, y bueno, igual un poco historias, en este caso son de Julio Verne las historias que contaba. El papel no era muy para allá, si veis ya se está amarillando, básicamente porque tienen casi 30 y tantos, 40 años, con lo cual son del grupo Z de Ediciones B, y creo que con esto fue con lo que empezamos. Ni contar tiene, por ejemplo en este, comprado en el Corte Inglés, 195 pesetas, no sé si se ve bien. Hoy en día me parece que cualquiera, no es muy grande, pero cualquiera que se quiera dar un poco a la lectura, esto cuesta menos de €1, no te va a costar. Con la inflación ponle que costará 3 euros. No sé si hoy en día es posible comprar un cómic de este tipo por 3 euros. Y nada, muchas gracias. Espero que también compartáis mis gustos y nos vemos en otra. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Diego Juárez, soy de Argentina, he leído muchísimos cómics y mangas, pero si hablamos de primeras lecturas, me tengo que quedar con Batman Año 1, Capítulo 2, que lo pude conseguir en un kiosco que todavía sigue abierto, acá a una cuadra de donde vivo, un puestito de diarios y revistas como le decimos acá. Y nada, esto lo habré leído yo a los 6 años más o menos. Lo elegí por ya el dibujo de la portada, es como que me taladró en la cabeza.
Y bueno, los dibujos que tiene. A mí me encantan los dibujos y las historias. Y en esto vas a tener las dos cosas excelentes. Unos dibujos súper realistas. Una historia muy madura, que eso fue lo que más me impactó de chico. Totalmente distinto a cualquier otra cosa de Batman que yo leía o veía en ese momento, sea la serie de televisión o otros cómics. Nada, está escrito por Frank Miller, autor veterano de cómics, de los cómics más conocidos de Estados Unidos y en el mundo. Así que una lectura súper recomendada, tanto sea fanático de Batman o no. Así que bueno, nada, esas eran mis recomendaciones o primeras lecturas que tuve que me marcaron muy de chico. Así que bueno, me despido. Chau, chau. Gracias. Diego, aunque te escuchamos un poquito mal, pero entendemos perfectamente lo que nos quieres decir. En el caso de Frank Miller, con su Batman Año 1, yo siempre he pensado que los cómics de superhéroes norteamericanos hasta principios de los 90 más o menos son los mejores que hay. Yo, como coleccionista de Spider-Man, me tuve que deshacer de todo lo que a partir de esa década se hizo, porque me gusta mucho más todo lo anterior. Creo que en esas fechas y hasta ahora, muy pocos autores son realmente verdaderos artistas, y que la mayoría de cómics que salen al mercado no llegan a ser mínimamente buenos. Pero eso es una opinión mía personal, quizás exijo demasiado, pero el mercado es el mercado, y cuando algo se produce en masa ya sabemos lo que ocurre. El tema de los cómics, adolescencia, ¿vale? Los típicos de Asterix y Obelix, que aquí tenéis, que estos sí que los tengo, que en el anterior que puse, pues bueno, no tenía lo del cuerpo humano. Aquí los viejitos, que son de mi niñez, son los que tuve yo en época, ¿vale? Asterix en Bretaña, ¿vale? Y esto me los leí también, aparte en adolescencia, releí, ¿vale? También. Aquí tenéis también, pues bueno, pues este de aquí, ¿vale? Que es de los viejecitos, del lomo bueno. Aquí, este ya se de adolescencia, porque era donde los venían los fascículos en el kiosco, ¿vale? Y entonces veis que son más... no son de la pasta buena, ¿vale? Esto me los compraba por los que me faltaban de los tochos, pues... esto sí es adolescencia ya, ¿lo veis? Esto ya no es los buenos como antes. Y bueno, este también, aunque me lo compré en niñez, pero... me lo leí muchas veces en adolescencia, que es la Tintín, las joyas de Castafiore, como se diga, ¿vale? Hay las aventuras de Tintín, que estos son de época también, son los míos, que todavía viven. Y bueno, pues tengo aquí, que este sería adolescencia, un nuevo formato de Mortadelo y Filemón, ¿vale? Que salieron en los 90. Tengo por ahí que se me ha olvidado los chiquitines, los que eran de los 80, pero bueno, esto me lo he leído de niño y adolescente también, Mortadelo y Filemón, ¿vale? Gatolandia 76, en fin, Mundial del 94, ¿vale? Y bueno, los superhumor aquí, aquí lo tenéis, los superhumor, a ver, ahí. Chicha de la buena retro, ¿vale? Que por cierto, aquí pues 395 pesetas, ahí lo tenéis. A ver, si los de Tintín tienen el precio, no, estos no tienen el precio para verlos. La época, tenía uno en catalán, que tenía de mi familia, pero creo que ese por ahí, que me mandó mi familia a Cataluña, pero no sé si vive todavía, no lo he encontrado, pero bueno, en fin. Y bueno, ya queda mi amor, porque esto yo, ya con la paga que me daban mis abuelos, semanalmente me los compraba, que esto ya es cuando mi primer amor, el primer manga que yo me compré, que es, sin nada menos, que están pegaditos, pues ahora explicaré el por qué están pegados. Aquí están en mal estado, porque bueno, no los quiero separar porque si no los destrozo. Hay Dragon Ball, ¿vale? La serie roja. Ahí, pues, y 275 pesetas. No sé si se ve ahí claro.
están pegados porque se guardaron una temporada en mi casa de campo, ¿vale? Y han cogido humedad y están pegaditos. Entonces, pues, como yo no tenía espacio, pues le dije a mis padres que se lo llevaran a la casa de campo para guardarlo y bueno, allí, pues, humedad. Mal asunto. Los de la serie amarilla, algunos han tenido mejor suerte, pero bueno, aquí tenéis de la serie roja. Serie amarilla, Dragon Ball, ¿vale? Que estaba la serie blanca, ¿vale? La serie blanca, antes la amarilla, y de la serie roja después la azul. Y bueno, y aquí tenéis pues Dragonfall, que sería pues lo que es la... que me lo firmó en el primer Salón del Manga, en el segundo, de Murcia, Nacho Fernández, ¿vale? Me lo firmó aquí, de Dragonfall. Y bueno... Y eso sería más o menos lo que es en mi adolescencia, lo que tuve de leí y releí en época. Juanlucar, vemos que has traído muchísima variedad en cómics, en títulos, pero también en nacionalidades. El cómic franco-belga fue bastante importante porque en nuestra infancia, los años 80, estaba muy extendido. Había también publicaciones dedicadas, o sea, revistas que contenían varias historietas de autores diferentes que contenían ese tipo de cómic. Y me llama la atención que no has comentado nada de Marvel, pero no solo de Marvel vive el friki. Has comentado Dragon Ball. Dragon Ball, bueno, fue un despertar para muchísimos en esa época porque es un concepto y un tipo de cómic totalmente diferente al español, al franco-belga, al norteamericano. Eso es lo bueno que tiene la variedad. Entonces te has criado con lo mejor de cada casa. Bueno, y aquí desde Málaga, una vez más, la segunda parte, la continuación del vídeo de lecturas, en este caso, de la adolescencia. Yo soy Percius, de Fílmico Podcast, un podcast de cine y cultura pop al que os recomiendo que os suscribáis. iVoox, Spotify y Apple Podcast. Ah, y ahora también en YouTube. Fílmico TV en YouTube. Bueno, la segunda parte de este vídeo corresponde a la adolescencia. En la adolescencia, la verdad, que no leí muchos libros. Me pasé más a los cómics. Y hubo dos cómics en concreto que me marcaron bastante. Uno, El Cuervo. La historia de Eric Draven, este rockero asesinado él y su novia brutalmente por unos matones. Es un cómic que a mí me marcó profundamente por su estética, por su crudeza, por su forma de narrar tan cruda. Es un cómic que leí muchas veces y que cuando llegó la película de Brandon Lee, la mítica película de Brandon Lee de 1994, a mí me impactó. Y es una película que a día de hoy sigo revisitando y sobre todo su banda sonora. Tiene una banda sonora que es delicatessen. Y otro cómic que también me marcó mucho en la adolescencia, bueno, más que un cómic, fueron unos relatos cortos de terror, esa serie de cómics de Creepshow. Aquí se relataban muchas historias, cada una de un autor distinto, y tenía un dibujo también muy realista, muy gore, un dibujo que a mí me marcó profundamente en mi adolescencia. Y ahí creo que comenzó mi pasión realmente por los relatos de terror y por el cine de terror en general. De hecho, incluso con mi libreta me ponía a dibujar o a intentar copiar esos dibujos tan macabros de esos cómics tan influyentes para mí. Creo que hace unos años se reeditaron estos relatos en unos tomos recopilatorios. La verdad que tendría que hacerme con ese recopilatorio. Genial. Si os gusta Stephen King, si os gustan los relatos de terror, si os gusta el misterio, si os gusta el gore, en estos cómics encontráis todo lo que os gusta y más. Así que bueno, este es el segundo vídeo correspondiente a la adolescencia. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este episodio especial sobre los testimonios de las lecturas de cómic que hemos tenido en nuestra juventud. Los testimonios han llegado desde Latinoamérica, por toda España, y es curiosa, ¿no?, la variedad de estilos y tipos de cómic y de forma de hacer historieta que hemos tenido en nuestras manos desde hace muchísimas décadas. Quizá hemos sido unos privilegiados porque mi generación y la generación de mis padres hemos tenido la posibilidad de llegar, ¿no?, a esos primeros cómics que venían sobre todo de Norteamérica, pero que también venían desde nuestro propio país, desde España, que tenemos obras y verdaderas maravillas sobre el papel en forma de dibujo. Y quiero reflexionar un poco porque me parece que el hecho de leer cómic, como ya se ha demostrado, no es algo solamente para niños.
Lo fuimos, sí, es verdad, y lo leímos. Hay cómics para niños, pero hay cómics para todas las edades. Es una forma más de hacer arte, de hacer llegar también ideas y de plasmar historia social, política de un país, de un hecho, en cualquier momento de nuestro tiempo. Y quiero reivindicar por ello, y tanto como yo como Inculturetas, yo como Cosmoversus, hemos hecho en colaboración esta serie de episodios sobre nuestras lecturas infantiles. Quiero reivindicar esa importancia y esa necesidad que tiene leer cómics, aparte de leer libros. Así que esta serie que hemos hecho en homenaje al Día del Libro de este año 2024, nos ha alegrado muchísimo tener estos testimonios, todas las colaboraciones y compañeros, y sobre todo toda vuestra atención con estos programas que vamos a tener a lo largo de este mes. Y sin más, daros las gracias, y realmente creo que podemos estar satisfechos de poder disfrutar de todos esos cómics en su amplia variedad y todo lo que nos queda por saber. Hay muchísimos más, solo hemos hablado de nuestra infancia, pero cabría resaltar también los cómics que leemos en la actualidad, ¿no? En nuestra madurez. No sé si os parece que podríamos tener otro programa especial dedicado al cómic en general. Nos lo podéis comentar en los comentarios, nos podéis dejar vuestras impresiones, y recordad que en la caja de la descripción están todos los enlaces a esta serie, tanto el video podcast como los testimonios. Muchas gracias, viajeros y exploradores del Cosmoverso. Gracias, Inculturetas, por realizar esta maravillosa edición de programas en colaboración con Cosmoversus, y espero vernos en próximos programas.